Hola, bienvenidos a todos ustedes. Capricornio les da la más cordial de las bienvenidas a esta sección que le hemos denominado Fiscal Junior, ¿sí? En donde, pues, lógicamente es para la gente que acaba de salir de la escuela, para, ahora sí que es como los novatos en el área de exposiciones, todo. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema que es el tratamiento fiscal de los dividendos. O sea, como ya hicimos el cierre de la declaración anual, ahora en el mes de marzo, entonces en abril y en mayo, de acuerdo con la Ley General de Asociaciones Mercantiles, debemos de levantar un acta para dar a conocer los resultados. Y dentro de esos resultados, uno de ellos puede ser el que haya utilidad y que se genere un dividendo para los socios. Entonces vamos a ver cuál sería el tratamiento fiscal de estos dividendos. ¿Correcto? Les recuerdo, como siempre, que hay dos cosas inevitables en esta vida: la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Bien, pues estimados fiscalistas, vamos a continuar. Claro, si esta cosa nos lo permite. Ok, vamos a ver antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de los dividendos? A ver, son dividendos lo que consideramos como las utilidades que se distribuyen a los socios o accionistas de una sociedad mercantil después de que se ha pagado el impuesto sobre la renta. Entonces, en principio, ya vamos a terminar que los dividendos son las utilidades que se distribuyen a los socios o accionistas, ¿correcto? Bien, de repente me dicen, oye, ¿dónde está la definición? Esta definición no la vamos a encontrar en la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Sin embargo, en la ley del impuesto sobre la renta sí se enumeran conceptos que para efectos fiscales debemos considerar como dividendos, ¿no? Entonces, esto nos lo aclara el artículo 140 de ISR. También otro concepto que hace mención a los dividendos son las normas de información financiera, ¿sí? Esto es en el caso de los tenedores de acciones preferentes o bien del aumento del capital. Esto lo vamos a encontrar en la NIF C11. Bien, ¿cómo vamos a clasificar los dividendos? A ver, los dividendos los vamos a clasificar, ¿sí?, de varias maneras. Primero, dividendos en efectivo. Esta es la forma más usual de pagar los dividendos. Es mediante un cheque nominativo, no negociable, o a través de transferencia de fondos. Es decir, cuando nosotros tomamos la decisión, la persona moral toma la decisión de repartir dividendos, el pago que se hace es a nombre del socio, por lo tanto tiene que ser con un cheque a nombre del socio y no negociable, ¿sí? O en su momento una transferencia de fondos, ¿sí? Básicamente ese es el principal requisito de el dividendo en efectivo. Hay ocasiones que también generamos una utilidad y repartimos estas utilidades, pero las repartimos en acciones. Entonces, estos dividendos en acciones se refieren a las utilidades que se distribuyen mediante entrega de acciones o partes sociales de la propia sociedad, ¿sí?, por decisión de los accionistas. Esto permite aumentar su participación en el capital de la sociedad, o bien, con estas utilidades se efectúa el pago de la suscripción de un aumento de capital decretado con anterioridad. A ver, de repente ya estamos trabajando en la empresa, ya se habían decretado anteriormente dividendos, pero no se han pagado. Entonces le dicen a los accionistas, mira, vamos a decretar dividendos, pero te los vamos a pagar en acciones. Es decir, vas a tener una participación mayor en el capital de la empresa. Te vamos a dar
acciones que representan una inversión en el capital de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? El socio que recibe dividendos en acciones, lógicamente va a tener una mayor participación en el capital de la empresa. ¿Ok? También tenemos lo que se llama reinversión de dividendos. Estos dividendos, cuando yo los pague en efectivo, de repente nos dice el accionista, ¿sabes qué? Que no, yo no necesito ahorita el dinero. Regrésalos a la empresa y reinviértelos. Y así me aumentas el capital social de la sociedad. Es decir, yo tenía 100 de dividendos en la empresa y me reparten 5, le digo, no sabes qué, reinviértelos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el dividendo se regresa a la empresa y ahora en lugar de tener 100, voy a tener 105 porque hay un aumento en mi aportación en el capital social de la empresa. ¿Ok? Entonces, el dividendo pagado que se regrese inmediatamente se convierte en un dividendo en acciones. Después tenemos también lo que le conocemos como dividendos en especie. Este pago se realiza entregando bienes o servicios que sustituyen al efectivo. Es decir, nosotros ya hicimos una reunión, ya acordamos que se distribuyan las utilidades de la empresa. Pero resulta que no tenemos flujo de efectivo. Entonces decimos, mira, no hay problema, les vamos a pagar. Fíjate que tenemos por ahí una maquinaria. Entonces, esa maquinaria le podemos pagar al socio su dividendo con esa maquinaria. Le damos un valor a esa maquinaria, lógicamente es valor de mercado, y en función a eso le pagamos, ¿sí? Entonces, a lo mejor le íbamos a pagar, no sé, 300,000 pesos, la maquinaria vale 250, bueno, la tomamos en 250 y le quedamos a ver 50 o se dan 50 en efectivo, ¿sí? En fin, o sea, también cuando le podemos pagar, ¿sí? Sus utilidades en especie, ¿sí? Con activos de la empresa. Hay algo que se llama dividendos fictos. Y eso aquí hay que tener mucho problema porque estos dividendos los determina la autoridad, ¿sí? A ver, comentario es el siguiente. Las personas físicas deben acumular los dividendos a sus demás ingresos y pueden acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el ISR pagado por la sociedad que distribuyó las utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento considere como ingreso acumulable, además del dividendo, el ISR pagado por la sociedad. A ver, me dice, yo voy a presentar mi declaración anual, ¿eh? Entonces yo tengo que acumular los dividendos que me pague la persona moral, los tengo que acumular, ¿sí? A mis demás ingresos. Ok, bueno, si yo opto por acumularlos, puedo optar o no por acumularlos. Si opto por acumularlos, entonces el impuesto que pagó la sociedad por ese dividendo me lo puedo acreditar. Entonces yo voy a aumentar mis ingresos en la declaración anual por concepto de dividendos, pero hay que tomar en cuenta que el impuesto voy a poder acreditarme el que pagó la sociedad, ¿sí? Ahorita vamos a ver un caso práctico sobre esto. También las personas, hay que hacer un comentario que las personas físicas que reciban utilidades de una sociedad están sujetas a una tasa adicional del 10% de ISR, pero esto es
sobre los dividendos que provienen de utilidad general a partir del ejercicio 2014, ¿sí? Es decir, a partir de 2014 hay la obligación de retenerles un 10% sobre los dividendos y ese 10% se considera definitivo, ¿sí? Contra ese no se puede acreditar nada, ¿sí? Del impuesto, ¿ok? Aquí nada más el comentario es que lo importante es el año de donde provienen las utilidades y no la fecha en que se distribuyen. ¿Sí? A ver. También se consideran dividendos o utilidades distribuidas para la autoridad los intereses y las participaciones en la utilidad. Todo esto se hace a través de los estatutos sociales, ¿sí? En los estatutos sociales se establecen que las acciones, ejemplo, durante un periodo que no exceda de 3 años contados desde que se emitan las acciones, se tenga derecho a percibir intereses, ¿sí? Lógicamente, estos intereses no mayores al 9% anual. Y esto me lo permite el artículo 85 y 123 de la Ley General de Transacciones Mercantiles. Por lo tanto, al ser considerados fiscalmente los intereses como dividendos distribuidos, estos serían no deducibles. ¿Sí? O también se puede pactar que mientras haya utilidades, bueno, entonces me vas a generar un porcentaje de impuestos. Este tratamiento no aplica a las sociedades de responsabilidad limitada, en cuyo caso los intereses son deducibles. Para persona moral con régimen 8 con actividad empresarial, no aplica, ¿sí? Ok, vamos a ver. La autoridad también me dice que se consideran dividendos los préstamos a socios o accionistas, a excepción de aquellos que reúnan los siguientes requisitos. Que sea consecuencia normal de las operaciones, que se pacten a un plazo menor a un año y que el interés pactado sea igual o superior a la tasa del 0.98% mensual y 117.6 en forma anual. A ver, vamos a ver. Mira, aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando la autoridad me revisa mi contabilidad, muchas de las salidas de los cheques que yo le doy a los accionistas, de los gastos que yo tengo, no tienen comprobantes, pero este fue cobrado por un accionista. Entonces la autoridad me dice, no, ¿sabes qué? Esto es un dividendo ficto y por lo tanto me vas a pagar el impuesto correspondiente a este dividendo. Es decir, este dividendo lo vamos a piramidar hacia arriba para que le restamos el 30% y ese impuesto es el que me debes de pagar. Digo, no, es que lo que yo le di es un préstamo. Me va a decir la autoridad, ok, a ver, demuéstrame, dame el contrato del préstamo. Entonces yo debo tener un contrato donde dice que el socio me presta dinero que lleva un interés que es superior al 0.98% mensual, ¿sí? Y que se pactan años, el tiempo, etcétera, ¿sí? Pero aquí el problema es que la autoridad dice, es que sean consecuencias normales, ya cumplí con todo. Me dice la autoridad, no, de todos modos no te lo puedo aceptar como un préstamo porque tú no te dedicas a este tipo de operaciones, es decir, que sea consecuencia normal de las operaciones. Oye, ¿cómo te lo demuestro? Se supone que en los estatutos, cuando tú tienes tu objeto social, tienes que poner que puedes prestarle a los socios.
pero esa no es tu consecuencia normal de operaciones. Tú vas a decir que vas a vender, ¿sí? X producto, etcétera, que vas a tener en sucursal, o sea, pero no le vas a decir que dentro de tus actividades tiene como consecuencia que yo le pueda prestar dinero a los socios, ¿sí? Entonces ahí la autoridad de repente con esa partecita que me rechaza y eso es importante porque si no tenemos un contrato del préstamo, demostramos la materialidad, es decir, que realmente haya entrado el dinero, que se le esté dando al accionista el dinero, ¿sí? Y en el acta en donde esté de preferencia la operación, mandarla ante la fe de un notario público que certifique que esa operación realmente es un préstamo. ¿Para qué? Para que yo le pueda demostrar a la autoridad, ¿sí? Que efectivamente es un préstamo. Porque si no me va a querer fincar un crédito fiscal como dividendo ficto. Y también la autoridad me dice que en el caso de los gastos que no sean estrictamente indispensables para fines de la autoridad, ¿sí? Y que beneficien a los accionistas, también lo voy a considerar como un dividendo ficto. La autoridad es lo que la va a considerar. A ver, me imagino, vamos a imaginarnos que el representante legal del dueño, ¿sí? Contrata un salón de fiestas para los 15 años de su hija y lo mete como un gasto de la empresa, ¿sí? Me dice, a ver, espérame, no, es que ese gasto es no deducible. Ah, está bien, recházamelo como deducible. Dice, no, es que como te benefició a ti, entonces se considera un dividendo ficto. No nada más es no deducible, sino como tú lo pagaste con dinero de la empresa, se supone que entonces te lo están dando a ti. Es como si te lo estuvieran pagando a ti y ese pago para ti es un dividendo. Entonces, como no me pagaste el impuesto sobre los dividendos, yo te lo cargo, ¿sí? Y otro gasto son las deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los que realmente he obtenido, que también se considera como dividendo presunto. Y esto es importantísimo que la autoridad sí considera que se incurre en un delito de defraudación fiscal. Ya sabemos que un delito de defraudación fiscal se considera sujeto de reclusorio, ¿sí? O sea, te pueden entambar, ¿sí? Porque hiciste un delito de defraudación fiscal. Entonces, deducciones falsas. A ver, yo de repente le digo, y es que compré un automóvil. A ver, ¿dónde está la factura? Es que no lo encuentro, es que, o aquí está, mira, pero la factura venía a nombre de otra persona, ¿sí? Entonces, y estás metiendo eso como una deducción, es una deducción falsa. O tienes, metiste compras, pero no hay la materialidad de la operación, es decir, a ver, demuéstrame esa compra, qué compraste, a quién le compraste, cuánto le compraste, cuándo lo pagaste, ¿sí? Cómo entró al almacén. Si yo no puedo demostrar eso, entonces sería una deducción falsa. Por lo tanto, dice, esas deducciones falsas, para mi autoridad, están sacando dinero de la empresa, se considera un dividendo ficto, ¿sí? Igual vamos a suponer que tengo ingresos, estoy facturando, facturo 1,000,000 de pesos y de repente le pongo ahí en la declaración mensual que facturé 800. Me dice la autoridad, espérame, no, tú expediste CFDIs por 1,000,000 y me estás declarando 800. Esos ingresos acumulables que no me estás declarando, para mí no son ingresos omitidos, sino son un dividendo ficto, es decir, estás beneficiando a un socio, bueno, por esa cantidad, independientemente de que sea un ingreso, estás beneficiando a un socio, eso es un dividendo ficto, ¿sí? O un dividendo presunto, ¿ok?
y lógicamente esto es un delito de defraudación fiscal. Bien, todas estas utilidades determinadas de forma presuntiva, o sea, la autoridad presume, ¿sí? Compras omitidas, presume ingresos declarados menores a los reales, ¿sí? En fin, toda esta utilidad fiscal determinada de forma presuntiva, lógicamente me modifica la utilidad o la pérdida fiscal de la misma autoridad, ¿sí? Así como ingresos sobre compras no registradas, es decir, compras omitidas. A ver, tú no puedes tener un ingreso de algo que no compraste. Entonces, de repente, si, yo voy a meter 10 millones de pesos. Bueno, ya tengo un ingreso por 12. ¿Y qué fue? Pues este costo. Me dice la autoridad, no, ¿sí? Es una compra no registrada, entonces, por lo tanto, esa compra no es demostrable, entonces se considera un dividendo fiscal presunto. Ya vamos a acabar, ¿eh? La modificación de la utilidad fiscal para modificación de ingresos o deducciones efectuadas entre partes relacionadas. A ver, también la autoridad me dice, oye, esas operaciones que tú hiciste, las hiciste con tu hermano. Entonces tu hermano, como se dedica al mismo giro, esas son partes relacionadas. Me van a tener que demostrar a través de un estudio que es de partes relacionadas. Si no tienen ese estudio, entonces yo todavía puedo considerar que esa operación es un dividendo ficto, ¿sí? Están sacando dinero de la empresa con operaciones que no son reales, ¿sí? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado con este dividendo por parte de la empresa. Ok, ya vimos lo que son los dividendos. Los dividendos fictos, que son la parte más importante para la autoridad. Bueno, pues ahora vamos a determinar el cálculo del impuesto. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. Mira, ejemplo, un dividendo, el pago del impuesto corresponde a la distribución de dividendos. Este impuesto que corresponde a una distribución de un dividendo lo vas a enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se pagaron las utilidades. Es decir, tú vas a calcular el impuesto de un dividendo y lo enteras el día 17 del siguiente mes. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, muy sencillo. Tenemos un ejemplo. Vamos a imaginarnos que repartimos un dividendo de 6.600.000 pesos. Me dice que este dividendo lo vas a piramidar hacia arriba, es decir, vas a elevarlo porque de tal manera que cuando le restes el impuesto te dé la cantidad que tú le estás dando al accionista como dividendo. Entonces, este dividendo lo piramidas hacia arriba con el factor de 1.4286. Te da un dividendo piramidado que al darle el 30% de impuesto, ¿sí? Te va a dar el dividendo neto, ¿ok? Vamos a ver entonces. Tomas el dividendo, lo piramidas, le aplicas la tasa del 30% y te va a dar el impuesto. Ese impuesto, 2.828.000 C28. Es un impuesto que va a pagar la empresa, ¿sí? Por concepto de reparto de dividendos, ¿sí? A ver. A ver, dividendo.
Ahora, ¿qué pasa con el cálculo para las personas físicas? ¿Cómo lo van a aplicar las personas físicas? A ver, mira, van a tomar los 6.600.000 pesos, lo piramidan hacia arriba y esto les va a dar el ingreso acumulable. O sea, tu persona física vas a tener opción de acumular el dividendo, ¿sí? O considerarlo como pago definitivo. Si optas por acumularlo, lo vas a acumular, pero piramidado, es decir, elevado arriba de tal manera que al restarle el 30% de impuestos, me dé el dividendo neto que tengo. A ver, vamos a ver si es cierto esto. Mira, a ver, es que me está brincando esto. Aquí está. A ver, tomas el dividendo, 6.600.000, lo piramidas y vas a acumular 9.428.760. Es decir, fíjate, si yo percibo 6.600.000, ese ya trae un impuesto. Entonces, realmente, ¿cuánto trae? Trae un 30%. Entonces, realmente no me están pagando eso, me están pagando un poquito más, ¿sí? Porque están pagando un impuesto. ¿Cuánto es ese poquito más? El factor de 1.4286, que representa el 30% de impuesto, ¿sí? Entonces dice, a ver, entonces a mí me están pagando realmente 9.428.000, menos el 30%, neto me estás dando 6.600.000. Ahora, a este ingreso acumulable es el que voy a acumular los 9.428, le aplico la tarifa del artículo 152, ¿sí? Busco el dividendo en los límites inferior y superior, encuentro que están en el rango de límite inferior de 3.498.600. Bueno, ya sabemos cómo se hace un cálculo del impuesto. A ese impuesto le aplicamos el excedente límite inferior. Entonces, los 9 millones menos los 3, me quedan 5,9. Ese es el excedente. Ese excedente le aplico una tasa de impuesto que está en el mismo rango de la tabla de impuesto, que es del 35%. Y este me va a dar un impuesto marginal, más una cuota fija ya establecida en el mismo artículo 152, ya tengo el impuesto del ejercicio. Ese nomás es un cálculo anual, ¿sí? Del impuesto del ejercicio. Ya tengo el impuesto del ejercicio, 3.172.000. Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a restar el ISR que pagó la sociedad por ese dividendo. ¿Cuánto fue? El cálculo que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? De 2 millones, como resultado, 2.828.000. Entonces, ahora sí, el impuesto del ejercicio de 3.172.000 menos el impuesto que ya pagó la sociedad. Entonces, ahora sí, me queda un impuesto neto a favor, a cargo o a favor, en este caso a cargo de 344.148. Conclusiones. En el pago de dividendos es importante atender los siguientes aspectos. Documentar debidamente el acuerdo de asamblea que decreta el pago. Si no hay un acuerdo de asamblea, no se pueden decretar dividendos, ¿sí? Asimismo, hay que asegurar que existan utilidades acumuladas suficientes en el capital contable, ya que de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, no puedo distribuir dividendos si no he absorbido o restituido las pérdidas acumuladas, ¿correcto? Entonces no puedes repartir dividendos si tienes pérdidas acumuladas. Entonces, y hay una sanción para los actos que contravengan esta disposición. Ok. Por otro lado, también tenemos que, para saber si vamos a repartir un dividendo, tenemos que tener actualizado el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, la famosa CUFIN, ¿sí? Para poder distinguir si los dividendos que se pagan
provienen de la COFIN o no. Es decir, si provienen de la COFIN ya pagaron el impuesto, entonces ya no pago impuesto. Si no provienen de la COFIN, hay que calcular el impuesto. ¿Ok? Bien. En esta misma COFIN hay que separar las utilidades provenientes de ejercicios anteriores a 2014. ¿Por qué? Porque les recordamos que a partir de 2014 hay una retención de un 10% a las personas físicas que perciben dividendos y por esos conceptos se consideran pagadas. A ver, vamos a ver. Pues, amigos, esto es lo que les puedo dar por su atención. Gracias. ¿Sí? Esperemos que haya quedado, salió un poquito enredada la plática, el material se me desconfiguró, ¿sí? Pero esperemos que se haya entendido el material que esté correcto, ¿sí? Para cuando ustedes lo analicen. Bien, me despido de hoy, gracias por su presencia y les recuerdo como siempre que hay dos cosas inevitables en esta vida, la muerte y los impuestos. Benjamín Franklin. Gracias y hasta la próxima.